ingenios azucareros, Unagro, la Bélgica y los otros que llevan azúcar boliviana al Perú, les convendría a los productores bolivianos, estos ingenios azucareros, que haya una inflación en el Perú. Una inflación en el Perú significa de que los precios en el Perú van a empezar a subir y van a empezar a subir. O a los exportadores azucareros bolivianos, ya, Guavirá, Aguaí, Unagro, les conviene que el tipo de cambio nominal empiece a subir, es decir, de 6.96 a 7, a 7,50, a 8, ¿les convendría? ¿Alguien se anima, jóvenes, por 10 puntos a responderme estas preguntas? ¿O no se sienten preparados todavía para responder? Bueno, piénsenla, jóvenes, me comentan en la siguiente clase, porque estos dos conceptos están vinculados a la fórmula del coeficiente, el tipo de cambio real, que dice que E minúscula es igual a E mayúscula multiplicado por P elevado a asterisco y dividido entre P, que es la inflación local o la inflación que hay dentro de nuestro país. Sigamos hablando de competitividad. Cuando el coeficiente tipo de cambio real aumenta, nosotros decimos que hay ganancia de competitividad. Nuestro país se hace más competitivo en el contexto internacional, pero tiene que quedar en claro que la competitividad global de un país está determinada por la productividad. La productividad no es lo mismo que la competitividad. La productividad es mucho más complejo, porque la productividad significa producir más y mejores bienes, es decir, producir más productos con mejor calidad y utilizando menos factores de producción. La productividad incluye tecnología. La tecnología, jóvenes, es fundamental en los procesos productivos. La productividad también es la calidad en nuestra mano de obra. La mano de obra más formada significa más productividad. Productividad también significa clase empresarial eficiente. Por eso, jóvenes, es que hoy en día ya no se concibe, digamos, esa estructura empresarial que había antes, la estructura familiar, donde el papá era el gerente general, donde el hijo mayor era el gerente de recursos humanos, donde la hija era la gerente de finanzas, donde el hijo menor era el jefe de marketing. O sea, esas empresas ya no se conciben, jóvenes, en el mundo empresarial. ¿Por qué? Porque se necesita una clase empresarial eficiente, ¿ya? Empresarios que estudien, que le entiendan al manejo de una empresa. ¿Saben para qué? Para que no los meleen, para que no se hagan estafar con sus trabajadores, porque muchas veces, ¿cuántos gerentes no han estafado, digamos, a los dueños de la empresa? Porque precisamente los dueños de las empresas no conocen, por ejemplo, qué es el proceso administrativo, que eso es esencial y eso es básico en las empresas y es básico en las personas, porque la planificación, la organización, la dirección, la ejecución, esos son aspectos inherentes a la vida humana. Nosotros, jóvenes, todos los días deberíamos realizar esas cosas y muchas veces también las realizamos sin darnos cuenta, ¿no? Pero son elementos esenciales que debe tener una clase empresarial para que haya más productividad. Productividad implica tener costos de producción competitivos, o sea, costos de producción bajos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de salarios, de precios de materias primas, de impuestos a la producción. Tener infraestructura es fundamental para la productividad. Por eso es que siempre a los gobiernos se les reclama carreteras, que las carreteras estén en un buen estado, que existan puentes en esas carreteras para que las mercancías, para que las personas fluyan de un lugar a otro.
porque eso significa productividad. El tipo de cambio, o sea, el manejo cambiario puede mejorar nuestra competitividad, ¿no? Si es que se devalúa la moneda o se deprecia la moneda. ¿Qué es lo que los productores cruceños les reclamaban al gobierno de Evo Morales en el 2015? Que devalúe la moneda nacional para que ellos de esa forma puedan enfrentar de mejor manera a la avalancha de productos que entran de contrabando a Bolivia a precios más bajos. Pero con devaluación o depreciación, jóvenes, nosotros no mejoramos productividad. La productividad es la causa de la ventaja competitiva que tiene un país sobre otro. ¿Qué es una ventaja competitiva? Una ventaja competitiva son características especiales que tiene un país, ¿no? Que lo ponen en ventaja respecto a otros países. Entonces, solamente esa ventaja competitiva se puede lograr con productividad. Entonces, la competitividad global, jóvenes, es mucho más grande que la competitividad en sí. Para este año, jóvenes, el gobierno de Arce Catacora está anunciando doble aguinaldo. Doble aguinaldo, jóvenes, implica incremento de costos en las empresas y eso significa para las empresas menos productividad. Ustedes han visto que en las últimas horas el gobierno de Arce Catacora ha aprobado aumento de sueldos al haber básico del 3% y del 4% al salario mínimo, pero lo ha aprobado para la empresa privada, o sea, le ha dicho a los empresarios privados, a los productores, a los microproductores, ustedes aumenten el sueldo a sus trabajadores. Yo como gobierno no les voy a aumentar, solamente les voy a aumentar a salud y educación. Fíjense ustedes esa medida de carácter discriminatoria, que el gobierno los obliga a los privados a que aumenten sueldo, cuando ustedes saben que hemos tenido nosotros una terrible pandemia en el año 2020, donde se han cerrado cualquier cantidad de empresas. Algunas empresas han logrado sobrevivir, han logrado mejorar algo en el año 2021 y que el gobierno ahora le está saliendo que aumentenle sueldos a sus trabajadores y encima se viene el doble aguinaldo. Entonces, jóvenes, a ese paso nosotros no ganamos vida, nosotros perdemos productividad por el incremento en estos costos. Ahora, ¿cuál es el mensaje para ustedes? Porque seguramente ustedes pueden estar diciendo ahí para su adentro, pucha, pero es que yo lo veo que los aumentos de sueldo son buenos. Ustedes tienen que estudiar, tienen que formarse, que capacitarse para de esa forma recibir altas retribuciones, que le paguen por su formación y que no estén esperando aumento de sueldo de parte del gobierno, como son, por ejemplo, para los sectores de educación. Aunque ustedes no lo sepan, jóvenes, un estudiante normalista titulado que va a ejercer la docencia en una escuelita pública, su sueldo básico es 2.400 bolivianos, ¿ya? Pero si ese joven hubiese estudiado administración de empresas, ingeniería financiera, no sé, pues economía, ingeniería comercial, entonces ese joven a lo mejor no estaría recibiendo 2.400, sino estaría recibiendo una retribución que es mucho mayor. ¿Por qué? Por eso es que ustedes tienen que estudiar, porque si no, jóvenes, ustedes van a estar a expensas de un salario mínimo nacional, que de repente ahora porque son jovencitos, son simpaticones, son bonitos ahí, porque está mamá, porque está papá y que les lleva la comida a su cama, les acomoda su cuarto. Pero otra cosa, jóvenes, es tener hijos, otra cosa es tener esposa o tener esposo, y a esos 2.400 no alcanzan, y mucho peor todavía si van a vivir en alquiler. Entonces esos 2.400 para una persona que ya tiene
un grupo familiar prácticamente los condena, ¿no?, a la sobrevivencia. Por eso que ustedes tienen que formar, capacitarse, estudiar para que el día de mañana tengan mayores retribuciones salariales. ¿Y eso de quién depende? No depende de mí, jóvenes, ni depende de sus padres. Esas cosas dependen simplemente de ustedes. Esfuércense, sacrifíquense hoy. Nadie estudia para en vano. Siempre uno tiene oportunidades, pero uno tiene que estar capacitado también para enfrentar esas oportunidades. Así que le hacemos esa aclaración a ustedes sobre este tema de los salarios. Bueno, este era una especie de resumen del tema número 4 sobre dinero y tipo de cambios. ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud, curiosidad? Es hora de almorzar, jóvenes, también. Disculpe, Licen, ¿será que puede volver a poner la pregunta de los exportadores azucareros, por favor? Me voy a fijar, Melanie. Sí, Licen. Melanie, me voy a fijar a ver si está en nuestro librito, ¿ya, Melanie? Melanie está en la página 81 de nuestro librito, ¿ya? Ya, listo, Licen. Ya, ahí está la pregunta. Gracias. Bueno, jóvenes, no es más. Nos vemos la siguiente clase. Después de las 12 yo les envío el Zoom y va a debutar nuestra compañera Abigail Murguía.